Hay algo que nadie te dice cuando empiezas a trabajar. No basta con ganar dinero para tener una vida tranquila. De hecho, hay millones de personas que ganan bien, y sin embargo, están atrapadas. Ganan, gastan, pagan, repiten, año tras año, siempre con la sensación de estar a punto de alcanzar algo, pero sin lograrlo del todo. Porque el problema no siempre está en cuánto entra. El problema, muchas veces, está en lo que haces con lo que entra. En los hábitos invisibles que arrastras sin darte cuenta. En las decisiones pequeñas que parecen inofensivas, pero que, con el tiempo, se convierten en cadenas. Y es ahí donde viven los errores que te dejan sin dinero. Por eso este video no es solo una lista. Es una advertencia. Un llamado a despertar. Porque si logras identificar estos 5 errores y corregirlos a tiempo, puedes cambiar el rumbo completo de tu vida financiera. Da igual cuánto ganes ahora. Da igual si vienes con deudas, frustraciones o con dudas. Lo importante es que salgas de la trampa. Que abras los ojos. Que entiendas que hay una manera distinta de usar tu sueldo. Una forma más consciente, más inteligente, más poderosa. A lo largo de este video, vamos a desmontar cada uno de esos errores. Los vamos a desmenuzar, a exponerlos sin filtros, y te voy a mostrar exactamente cómo corregirlos. Porque es la forma en la que usas tu sueldo lo que determina si vas a vivir al límite toda tu vida, o si vas a empezar a construir algo real. Así que prepárate. Porque el primer paso para tener libertad financiera es dejar de cometer estos errores silenciosos que te drenan sin que lo notes. Y si te quedas hasta el final, vas a salir con una visión distinta de tu dinero y con herramientas para hacer algo distinto desde hoy. Error número 1. Gastar sin propósito. No importa cuánto ganes. Si no tienes un propósito claro para tu dinero, lo vas a perder. No por una crisis repentina ni una catástrofe financiera. Lo vas a perder gota a gota, como el agua que se escapa por una cañería rota. No suena grave, no llama la atención, pero con el tiempo, lo seca todo. El primer error fatal que te deja sin dinero es gastar sin propósito. Y es tan común porque muchos confunden gastar con vivir. Creen que por comprar, están disfrutando. Que al permitirse lujos, están aprovechando la vida. Pero gastar sin dirección es como navegar sin mapa. El viaje puede parecer bonito al principio, pero terminas perdido y sin gasolina. Veamos un caso típico. Tienes un sueldo estable. Cobras el viernes. Pagas tus cuentas, alquiler, servicios, comida. Y el resto se va. Una salida. Compras online, café caro cada mañana, algo necesario en la farmacia, una suscripción olvidada. Ninguno parece grave por sí solo, pero juntos son un agujero que drena tu capacidad de avanzar. La mayoría no gasta por necesidad, gasta porque puede. Y sin un objetivo, no hay límites. Si no sabes para qué quieres tu dinero, cualquier impulso se vuelve excusa para usarlo. Y ni lo notas. Porque estos gastos no duelen. Son automáticos. Ya están normalizados. ¿Te suena familiar? Entonces pregúntate, ¿cuánto de lo que gastaste este mes te acercó a una meta? ¿Cuánto fue intencional, conectado con un plan? Si la respuesta es casi nada, estás atrapado en este error. Gastar con propósito no es vivir como monje. Es darle una tarea a cada dólar. Que tu dinero trabaje para ti, no tú solo para gastarlo. Es preguntarte antes de comprar, ¿esto me acerca o me aleja de lo que quiero construir? Aquí la solución práctica. Crea un plan de asignación consciente. No un presupuesto rígido, sino un sistema flexible que refleje tus verdaderas prioridades. Divide tu sueldo. Una parte para lo esencial, otra para ahorro, inversión y disfrute personal. Sí, también disfrute, pero con intención, con visión. Ponle nombre a tus metas. No digas, quiero ahorrar. Di, quiero $1000 para emergencias antes de fin de año. Cuando tu dinero tiene propósito, deja de ser humo. Se vuelve herramienta. Y algo más. Revisa tus gastos cada semana. No para culparte, sino para tener control. Anota, observa, analiza. Te vas a sorprender y vas a empezar a tomar mejores decisiones. Error número 2. Aumentar tu estilo de vida con cada aumento de sueldo. Este es uno de los errores más traicioneros, porque se siente como progreso, pero es retroceso disfrazado. Cada vez que ganas más, gastas más. Te ascienden y te mudas. Te pagan un bono y compras ropa. El auto mejora, las cenas se multiplican, las vacaciones se alargan. Parece lógico. Trabajas duro, te esfuerzas, mereces disfrutar. ¿Cierto? Y sí, mereces disfrutar. Pero no estancarte. El error es creer que cada mejora en tus ingresos debe reflejarse en una mejora visible de tu estilo de vida, como si ganar más fuera para tener más cosas. Pero si cada vez que sube tu sueldo, suben tus gastos, en realidad no avanzas.
Esto se llama inflación de estilo de vida, y es una de las razones por las que muchas personas con buenos sueldos viven con la misma ansiedad financiera que cuando ganaban menos. Si mejoras tu nivel de vida sin fortalecer tu base financiera, solo aumentas tus responsabilidades. Esto pasa en todos los niveles. Desde empleados que apenas cobran su primer sueldo y lo celebran con una compra, hasta profesionales con años de experiencia que ganan mucho más, pero siguen sin ahorrar ni invertir. Siguen atrapados. La solución no es dejar de disfrutar, es usar los aumentos con estrategia. Cuando tus ingresos suban, destina solo una parte para mejorar tu vida. La otra, dedícala a construir libertad. Ahorra, invierte, fortalece tu fondo de emergencia. Que el excedente sea una palanca, no un premio automático. Por ejemplo, si te suben $300, decide que 200 van a tus metas y 100 a darte un gusto. Y antes de asumir un nuevo gasto fijo, pregúntate, ¿podría seguir pagando esto si mi ingreso bajara? Si la respuesta es no, estás construyendo sobre una base inestable. Y eso es un riesgo. Recuerda, no hay nada más poderoso que ganar más y no necesitar gastarlo todo. Eso es libertad. Poder elegir. Saber que puedes vivir con menos de lo que ganas. Que tienes control. Error número 3. No tener un fondo de emergencia. Vivir al día no siempre es una elección. A veces es necesidad, pero otras es una trampa mental, una comodidad disfrazada de rutina, una forma silenciosa de sabotear tu futuro, confiando en que el presente no cambiará. Y lo hará. El tercer error fatal que te deja sin dinero es no tener un fondo de emergencia. Y lo más inquietante es que muchas personas no lo ven como una amenaza real. Vivimos como si mañana fuera una copia del hoy, como si salud, empleo y estabilidad estuvieran garantizados. Pero no lo están. Basta un accidente, un despido, una reparación, una enfermedad. En segundos todo cambia. Y si no tienes un colchón financiero, no solo enfrentas el problema, enfrentas el pánico. Porque no hay espacio para reaccionar. Todo es urgente. Cada decisión nace del miedo. Ahí es cuando se multiplican los errores. Préstamos rápidos, tarjetas al tope, vender con apuro, endeudarse con cualquiera, perder oportunidades. El problema es que muchos no lo construyen porque creen que nunca lo usarán, como si fuera un lujo tener dinero quieto. Pero ese dinero no está quieto. Está protegiéndote. Está comprándote tiempo, dándote margen. Y ese margen, en una crisis, lo es todo. Un fondo de emergencia te da poder de decisión. Te permite responder, no reaccionar. Pensar con calma cuando la vida se complica. Porque sí, en algún momento algo inesperado va a pasar. Y cómo te afecte dependerá de si estabas o no preparado. Entonces, ¿qué hacer? Primero, define tu meta mínima. 3 meses de gastos básicos es una buena referencia. Si parece mucho, empieza con uno. Pero empieza. Segundo, sepáralo de tu cuenta diaria. Guárdalo donde no lo veas seguido. Y tercero, trátalo como sagrado. No es para vacaciones ni antojos, solo emergencias reales. Puede que pasen meses sin tocarlo, años incluso. Pero el día que lo necesites, te va a salvar. No solo en lo financiero, también en lo mental. Porque saber que puedes sostenerte, pase lo que pase, da una paz enorme. Vivir sin fondo de emergencia no es valentía, es riesgo. Y nadie construye libertad desde la incertidumbre. Si quieres dejar de vivir al día, este es el paso que no puedes postergar. Error. Número 4. No saber en qué se te va el dinero. Hay un enemigo silencioso drenando tus finanzas cada mes. No hace ruido, no pide permiso. Y no es una gran deuda ni un lujo excesivo. Es el descontrol. Es vivir sin mirar, sin registrar, sin entender cómo se mueve tu dinero. El cuarto error fatal es no saber en qué se te va el dinero. Parece algo menor, pero es devastador, porque sin claridad no hay poder. Es como caminar con los ojos vendados en un campo minado. Estás condenado a repetir ciclos de escasez, aunque trabajes duro o ganes bien. Muchas personas con estrés financiero no están allí por gastar demasiado en lujos. Están allí porque no tienen idea de a dónde va su dinero. Hacen pagos, compras, suscripciones, todo en automático. Y al final del mes, solo saben que el dinero se fue. Pero no saben cómo ni por qué. Piénsalo así. Si tuvieras que defender tu economía como defenderías tu casa, ¿no crees que lo primero sería saber por dónde se están yendo los recursos? ¿Dónde hay fugas? ¿Dónde hay pérdidas invisibles? Porque créeme, hay muchas. Gastos hormiga, compras impulsivas, suscripciones que no usas, comisiones bancarias, doble pagos, compras por ansiedad. Todo eso va minando tus finanzas. Y como nunca se registra, nunca se corrige. Y aquí viene la parte incómoda. Si puedes saber exactamente en qué se te va el dinero,
Solo necesitas decidirte. No hace falta una app sofisticada, ni un software avanzado. Puedes hacerlo en una hoja, libreta o en tu celular. Lo importante es hacerlo. Anotar. Al principio molesta, pero luego revela. Y lo que revela puede cambiar todo. Porque cuando empiezas a mirar, te das cuenta de que no es que el dinero no alcanza, es que no lo estás dirigiendo. Está saliendo sin supervisión, está escapando por decisiones que ni siquiera recuerdas. Y cuando logras identificar eso, recuperas el control. Un simple registro de gastos, bien hecho durante 30 días, puede darte más claridad que años de trabajo sin conciencia. Puede mostrarte patrones. Y, lo más importante, puede devolverte la sensación de que tú mandas sobre tu dinero, y no al revés. Error número 5. No invertir nada. Después de corregir tus deudas, estabilizar tu presupuesto, crear un fondo de emergencia y recuperar el control de tus gastos, llega un punto crucial. Empiezas a acumular algo de dinero. Y aquí es donde muchas personas caen en el último gran error: no invertirlo. El quinto error fatal que te deja sin dinero es guardar sin multiplicar. Es vivir con una mentalidad exclusivamente de ahorro, pero sin estrategia de crecimiento. Y en un mundo donde la inflación nunca descansa, el dinero que no crece se encoge. Durante años nos enseñaron que ahorrar era el camino. Y no lo es del todo. Ahorrar es apenas el principio. Porque el dinero no se trata solo de guardarlo, sino de convertirlo en una herramienta de generación. La mayoría que logra ahorrar algo lo deja en una cuenta de ahorros común. Y ahí permanece, estancado. Mientras tanto, los precios suben. El valor real de ese dinero baja. Y la persona siente que está siendo responsable, cuando en realidad está perdiendo poder adquisitivo cada mes. ¿Y por qué tanta gente no invierte? Porque tiene miedo. Porque no entiende. Porque cree que es solo para expertos, ricos o para personas con mucho tiempo. Y Number Invertir está al alcance de cualquiera que tenga educación básica, constancia y una estrategia realista. ¿Significa esto que tienes que volverte trader, estudiar la bolsa o comprar criptomonedas? Number, pero sí significa que tienes que dejar de pensar que el dinero guardado es dinero seguro. La buena noticia es que hoy, más que nunca, hay opciones para comenzar con poco. Fondos indexados, cuentas de inversión automatizadas, ETFs, bonos gubernamentales, fondos de bajo riesgo, negocios digitales escalables, instrumentos financieros que, con el tiempo, hacen una diferencia real en tu patrimonio, aun si empiezas con cantidades pequeñas, y todo puedes hacerlo por ti mismo. Pongamos un ejemplo. Imagina que ahorraste $1,000 y decides invertirlos en un fondo indexado con un rendimiento promedio del 8% anual. No parece mucho. Pero si aportas $50 mensuales y eres constante, en 10 años podrías tener más de $9,000. Sin esfuerzo extra. Solo consistencia y tiempo. Ahora compáralo con tenerlos en una cuenta de ahorros con 1% anual. En una década, el dinero habrá perdido valor real frente a la inflación. Y tú seguirás trabajando igual de duro. La diferencia no está solo en la rentabilidad. Está en la mentalidad. Invertir es pensar a largo plazo. Es entender que tu trabajo no es el único generador de dinero en tu vida. Es abrir una segunda fuente de crecimiento, una que trabaja incluso cuando estás durmiendo. Claro, toda inversión implica riesgo, pero no invertir también lo implica. Por eso, la verdadera estrategia está en educarte lo suficiente para invertir con inteligencia. Después de recorrer estos 5 errores, puede que sientas cierta incomodidad. Tal vez reconozcas uno o varios, y eso no es señal de fracaso. Es señal de conciencia. Porque la mayoría de las personas nunca se detienen a ver por qué el dinero se les escapa. Viven mes a mes, sobreviven, pero no construyen. Y ahora tú estás en otro punto. La diferencia entre una vida financiera estable y una llena de ansiedad no está en el sueldo. Está en las decisiones diarias, en corregir a tiempo. Porque aunque todos cometemos errores, solo quienes los enfrentan de frente pueden cambiar su rumbo. Si te identificaste con alguno de estos errores, no te juzgues. Pero tampoco los ignores. Elige solo uno para empezar. Y trabaja sobre él con foco. Mejora tu presupuesto. Salda deudas. Crear tu fondo. Registra gastos. O da ese primer paso para invertir. Uno solo. Y verás cómo, al enfocarte en cambiar un hábito, lo demás empieza a alinearse. La vida financiera no se transforma de un día para otro, pero sí empieza con un momento de claridad. Y quizás este video haya sido ese momento para ti. Te invito a suscribirte ahora, porque el contenido que viene puede ayudarte a transformar tu forma de ver y usar el dinero. Cada video está pensado para darte herramientas reales, ejemplos cercanos y estrategias que puedas aplicar sin importar tu nivel de ingresos. Y si este video te hizo reflexionar, te ayudó o te mostró algo que necesitabas ver,
Compártelo. No sabes a quién podrías estar ayudando con una decisión tan simple como esa,